Bien, jóvenes, continuamos. Bueno, nos hemos planteado este ejemplo donde acá les indicaba calcular el trabajo que se aplica al trasladar una carga de 9 microcoulombs desde el punto A, indicamos, hasta el punto B, ¿no? Tal como vemos en este caso en la figura. También acá hemos considerado de que esta figura que se tiene, o estas líneas que están trazadas, bueno, forman un cuadrado, hemos indicado, ¿no? Donde estas distancias D, distancia D, distancia D y distancia D, obviamente son las mismas. Y en los datos acá estamos colocando de 1 metro. Y en estos puntos se encuentran ubicadas las cargas, carga 1, carga 2, carga 3, los cuales vamos a considerar con los datos que estamos anotando precisamente acá, ¿no es cierto? Bien, a ver, ¿cómo calculamos entonces el trabajo que se va a realizar? A trasladar, les repito, esta carga Q desde el punto A hasta el punto B. Bueno, en primer lugar vamos a aplicar la formulita que habíamos dado a conocer en la parte de conceptos, de que el potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B es igual, decíamos, al trabajo dividido entre la carga. Pero esta carga Q, fíjense, es la que se quiere trasladar, es esta carga, ¿no? Por lo tanto, el trabajo será, decimos de esta formulita, vamos a despejar precisamente la B doble, que es el trabajo, ¿no? Y esto es igual a la carga Q, y en paréntesis la diferencia del potencial eléctrico en el punto A menos el potencial eléctrico en el punto B. Bueno, vamos a tomar como una relación 1, llamaremos. En primer lugar, vamos a calcular el potencial eléctrico en el punto A, precisamente en este punto, debido a estas tres cargas. ¿Sí? Entonces, por definición, podemos indicar potencial eléctrico en el punto A va a ser igual al potencial eléctrico, en este caso producido por esta carga, hasta este punto precisamente A. Luego el potencial eléctrico, ¿no es cierto?, por esta otra carga. Y luego el potencial eléctrico también por esta otra carga. Todos hasta el punto, en este caso, A. Ahora, para aplicar la fórmula que ya conocemos, pero también tenemos que tener conocimiento de esta distancia R, es decir, del lugar donde están ubicadas estas cargas, ¿no es cierto?, hasta el punto A, ¿no? Estamos llamando, en este caso, distancia R. También acá, de la carga 1 hasta el punto donde está el punto A precisamente, llamamos R. Estas distancias son las mismas, ¿no? Ahora, esta distancia R obviamente se puede calcular, ¿no es cierto? Como conocemos este dato de las distancias en este cuadrado, ¿no? Los lados son conocidos de 1 metro. Entonces, para esta distancia, ¿de qué es lo que hacemos? Tomamos en cuenta, obviamente, la mitad de toda esta distancia, que es 0,5 metros, pero también esta distancia va a ser la mitad de esta distancia D, ¿verdad? También va a ser 0,5. Entonces, lo que hacemos es aplicar simplemente Pitágoras, ¿verdad? ¿No es cierto? Para esta distancia E. Aplicamos Pitágoras, donde aplicando esta relación matemática, vamos a tener 0,5 metros al cuadrado más 0,5 metros al cuadrado y todo en una raíz cuadrada. Realizando operaciones, esta distancia da como resultado 0,707 metros. O sea, esta distancia R, por lo tanto, ya va a ser conocida, ¿no? Ahora bien, entonces una vez que ya se conoce esta distancia, vamos a aplicar las fórmulas que ya conocemos en esta fórmula ya planteada, ¿no? Potencial eléctrico en el punto A. Va a ser igual al potencial eléctrico debido a la carga 1, el cual está dada por la constante K, la carga 1, ¿no es cierto? También tomando en cuenta la distancia R, acá lo tenemos, más, ¿qué pasa ahora por esta otra carga? Acá vamos a tener la constante K, pero esta vez la carga 2, acá está la carga 2, ¿no es cierto? Dividida entre la distancia también E, la misma distancia. Más el potencial eléctrico, en este caso debido a esta carga Q3. Si aplicamos esta formulita, la constante K, esta vez la carga 3, dividido entre la misma distancia R. Entonces, como podemos notar, fíjense, en estos términos, ¿no es cierto?, tenemos algo en común. Y ese algo en común es la constante K y es esta distancia R. Entonces, por lo tanto, podemos factorizar.
¿no? De tal manera que en paréntesis nos quedará la suma de la carga 1 más carga 2 más carga 3, nada más. ¿No es cierto? Entonces, en pasando datos, la constante K ya sabemos que está dada por 9 por 10 a la 9, Newton por metro cuadrado sobre, perdón, acá le falta el colon cuadrado, ¿sí? Dividido entre la distancia R, 0,707 metros. Ahora, ¿qué pasa con las cargas? Como son datos, ¿no es cierto? La carga 1 nos indica 2 microcoulombs, vamos a factorizar unidades. La carga 2, acá está, es negativa, ¿no? Colocamos con menos 3. Y la carga 3 es positiva, 5, ¿no? Por lo tanto, nos tiene 2 menos 3 más 5 nada más. Ahora sabemos de que este símbolo de micro significa 10 a la menos 6. Entonces, factorizando unidades, decimos por 10 a la menos 6, pero esta vez ya en coulombs. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, realizamos toda esta operación, vamos simplificando unidades y el resultado nos va a dar en voltios. Ustedes también pueden ir haciendo esta operación, ¿no? Multiplique 9 por 10 a la 9, dividido 0,707, y luego realizan esta operación que está en paréntesis, y luego multiplican por 10 a la menos 6. ¿No es cierto? Y el resultado vamos a obtener, les repito, en unidades de voltios. Pues de esa manera calculamos el potencial eléctrico en el punto A, ¿no es cierto?, debido a estas tres cargas. ¿Sí? Ahora bien, también vamos a calcular en forma similar el potencial eléctrico de estas tres cargas, pero con respecto al punto B. ¿No es cierto? Entonces, para ello, acá indicamos potencial en el punto B. Esta vez vamos a aplicar la formulita potencial eléctrico en el punto B. Va a ser igual a la potencial eléctrico producido por esta carga hasta el punto B. Luego, más el potencial eléctrico producido por esta otra carga, carga 2 en este caso hasta el punto B. Y también de esta carga Q3 también hasta el punto B. Por lo tanto, nos planteamos esta primera fórmula, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las distancias? Fíjense. Acá la distancia que se tiene de la carga 1 hasta el punto B, directamente va a ser la distancia D, ¿no es cierto? Igual de la carga 3, desde el lugar donde está ubicado hasta el punto B, también va a ser la misma distancia D, pero lo que sí tenemos que calcular es esta otra distancia, ¿no? De la carga 2 hasta el punto, donde está ubicada más bien la carga 2 en este caso hasta el punto B. ¿Cómo calculamos esa distancia? Esa distancia, fíjense, vamos a calcular acá, haciendo notar la figura, ¿no es cierto? Esa distancia desde acá hasta acá, ¿no? Llamaremos la distancia R1, llamaremos, ¿sí? ¿Y cómo haríamos esa distancia R1? Les repito, fíjense. ¿Cómo haríamos esta distancia R1? Si conocemos a este lado, distancia D, conocemos esta otra distancia D, otra vez aplicamos Pitágoras, ¿verdad? ¿No es cierto? Y al aplicar Pitágoras directamente va a ser igual en este caso a 1 metro, acá está, 1 metro al cuadrado, me refiero a esta distancia D, más también el 1 metro al cuadrado, me refiero a esta otra distancia D, lo colocamos en una raíz cuadrada y de ahí, haciendo operaciones, vamos a obtener el valor de 1,41. Es por lo tanto, esta distancia, les repito, donde está ubicada la carga 2, con respecto al punto B, ¿no? Esa distancia es de 1,41 metros. Es una vez que ya tenemos definida más bien las distancias, ahora sí, podemos aplicar la formulita que ya conocemos del potencial eléctrico, pero esta vez en el punto B, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, o sea, forma similar al que hicimos con, por lo tanto, diremos, a ver, por lo tanto, indicaremos, volviendo a esta formulita anterior, ¿no? Entonces, decimos, el potencial eléctrico en el punto B, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al potencial eléctrico producido por la carga 1, es decir, la constante K, ¿no es cierto? Acá la carga 1, ¿verdad? Dividido entre la distancia D por si acaso, ¿sí? Acá estoy colocando distancia D debido a esta distancia, precisamente donde está la carga hasta el punto B, ¿no es cierto?
Luego, según esta definición, indicamos más el potencial eléctrico, esta vez de esta otra carga, ¿no? ¿No es cierto? Decimos entonces la constante K, ¿no es cierto? La carga 2, ¿no? Dividido entre la distancia, pero esta vez R1, ¿no? Es decir, esta distancia R1, la cual también ya conocemos su valor numérico, que colocamos R1, más el potencial eléctrico debido a esta carga 3, hasta el punto B, les repito. Entonces vamos a tener la constante K, la carga 3, dividido entre también la distancia D. Por lo tanto, esta es la fórmula que podemos tomar en cuenta en este caso. Pero antes de empezar datos, podemos ir simplificando, ¿no? Es decir, ordenando, digamos, ¿no? Donde el potencial eléctrico en el punto B, en primer lugar, fíjense, toma en cuenta este término y este término, ¿sí? Y notamos de que algo en común que tienen estos dos términos es la constante K y la distancia. Por lo tanto, acá coloco la constante K, distancia, ¿verdad? Y en paréntesis, la carga 1 más, en este caso, la carga, indicamos 3. ¿Está correcto? Y acá directamente definimos más, copiamos este elemento, ¿no? La constante K, la carga 2 dividido entre la distancia, en este caso, L1. ¿Sí? Las demás podemos ir factorizando, ¿no? Es decir, el potencial eléctrico en el punto B. Ahora, notamos de que esta K incluso podemos factorizar, ¿no? ¿No es cierto? Pero factorizando esa K, a ver, ¿qué vamos a tener? Acá colocamos la K precisamente, ¿no es cierto? Entonces acá incluso puedo colocar un colchete, ¿no? ¿Sí? Y decir, bueno, carga 1 más la carga 3. Bueno, acá coloco la carga 3 dividido entre la distancia, en este caso D, ¿no es cierto? Coloco en paréntesis, ¿verdad? Y más, en este caso, como esta acá lo estamos sacando afuera, nos va a quedar la carga 2 dividido entre la distancia, en este caso, R1. Bueno, si usamos colchete. Esta va a ser la formulita que vamos a tomar en cuenta para calcular este potencial eléctrico. A ver, entonces, vamos a empezar ya directamente los datos numéricos en esta fórmula ya, ya despejada, ¿verdad? Bueno, voy a continuar acá. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, decimos, potencial eléctrico en el punto B, acá va a ser igual a la constante K, pero la constante K está dada por 9 por 10 elevado a la 9 Newton por metro cuadrado sobre el Coulomb cuadrado. Bueno, en cuanto a las cargas se refiere, la carga 1, bueno, nos indica que es de 2 microcoulombs. Entonces acá voy a tomar en cuenta 2 más la carga 3, nos dice, la carga 3 es 5, ¿no? Vamos a factorizar unidades. Y dividido nos indica entre la distancia D, pero esa distancia D en este caso es 1 metro. ¿No es cierto? Es en este caso un metro. ¿Sí? A ver, por otro lado, si vamos procediendo de esta manera, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que se puede dar acá? Carga 1 más, dijimos, la carga 3, ¿no? A continuación colocamos el signo más, ¿no? Basándonos siempre en esta formulita. La carga 2. Esta carga 2 tiene el valor negativo, entonces acá colocamos menos 3, vamos a colocar. Menos 3, ¿verdad? Dividido entre la distancia R1.
Esa distancia R1 es 1.41. Estamos hablando en unidades de metro. ¿Sí? Estamos hablando en unidades de metro. ¿No es cierto? Ahora, como las cargas están en microcoulombs, entonces acá podemos hacer la operación de por 10 elevado a la menos 6 coulombs. De tal manera que el resultado va a estar dada en unidades de también voltios, ¿no? Estamos indicando en este caso voltios. ¿No es cierto? A ver, iremos calculando este resultado. ¿Cuánto nos da? A ver, vamos a la calculadora. Usted también puede ir calculando, ¿no? El resultado va a estar en voltios. ¿Pero cuánto sale? A ver, en este caso se tiene... Ustedes también pueden ir calculando, jóvenes. A ver si alguien me dicta, ¿no? Este valor no lo tengo calculado. Iremos haciéndolo. ¿Sí? Acá es 7. A ver. 3 dividido 1.41. ¿Sí? Eso es negativo. Más 7. Más 7 colocamos. Entonces, este resultado de acá, fíjense, es en el colchete. Yo obtengo 4,87. No sé si ustedes también tienen ese valor. ¿Sí? Luego, acá 9 y menos 6 va a ser 3, va a ser 1000 directamente. Por 9000 sería, ¿no? Por 9000. Ya. El valor que yo obtengo, jóvenes, no sé si ustedes también, les repito, pueden ir haciendo todo este cálculo, ¿no? Yo obtengo 4,38. 4,38 por 10 a la 4. Por 10 a la 4 voltios. ¿Está bien ese valor? ¿Sí? Pues repito, realizando toda esta operación, yo obtengo 4,38 por 10 a la 4 en voltios. Bueno, llamaré en este caso ecuación, o más bien relación 3. Ahora sí, decimos, reemplazando 2 y 3 en 1, ¿no? Reemplazando, indicamos 2 y 3 en 1. Bueno, decimos en este caso en 1. O sea, en esta relación, ya lo hemos dado, ¿no es cierto? Pero ahí estaba definido, a ver, de la siguiente forma, ¿verdad? Donde decíamos de que el trabajo es igual a la carga, ¿no es cierto? Potencial eléctrico en A menos potencial eléctrico en B. Es lo que indicamos. ¿Sí? Ahora bien, haciendo este reemplazo para calcular el trabajo. Ahora, esta carga, pero esta carga es esta la que está en el centro, ¿no? Hemos indicado que es 9 microcoulombs, o sea, 9 por 10 elevado a la menos 6, en este caso coulombs, ¿sí? Y además multiplicado en este caso por el potencial eléctrico en el punto A, bueno, este valor, ¿no? El cual hemos obtenido 5,09. Voy a factorizar el 10 a la menos 4 voltios. Y menos el potencial eléctrico en el punto B, ¿no? Este potencial eléctrico en este punto B, el valor que hemos obtenido es 4,38. ¿No es cierto? Pero en unidades de, más antes, si hemos factorizado el 10
a la 4, ¿no? En este caso, 10 a la 4. ¿No es cierto? Pero estamos hablando en voltios, por si acaso. Estamos hablando en voltios. Entonces, realizando esta operación, ¿no? Ustedes también pueden ir realizando, jóvenes. La carga, 9 por 10 a la menos 6 coulombs. Acá los potenciales que hemos calculado para los puntos A y B, 5,09. Acá 4,68. Lo que estamos haciendo es factorizar el 10 a la menos 4 voltios. Acá también 10 a la 4, no es a la menos. 10 a la 4 voltios, acá 10 a la 4 voltios. Factorizamos de esta manera. Y de esa forma podemos calcular ya el trabajo que se va a realizar. ¿No es cierto? Entonces ustedes también pueden ir haciendo este cálculo. A ver, ¿cuánto sale? Vamos indicando 10 a la menos 6, 10 a la 4, 10 a la menos 2 veces, ¿no? A ver, 5,09 menos el 4,38. Bueno, tenemos un resultado, ¿no? Da 0,71. Ahora, por 9, y por el 10 a la menos 2, o sea, por 0,01. El valor que yo obtengo es 0,0639. 0,0639. ¿Sí? Pero ahora, si estamos hablando del trabajo, el resultado va a estar en unidades de joules. ¿Sí? Entonces, ustedes también vayan comprobando este valor, jóvenes. Realicen toda esta operación. ¿No es cierto? Y el resultado, si estamos hablando del trabajo, nos va a dar en joules. ¿Está claro? Bien, entonces de esa forma podemos ir analizando estos ejemplos aplicando el concepto del potencial eléctrico. Bien, empezaremos ya a la parte de los condensadores, donde la parte central de los condensadores está en la parte de las conexiones, ¿no? O sea, conexiones en paralelo y también en serie. ¿No es cierto? Entonces acá voy a colocar como subtítulo condensador. Indicamos condensador. Bueno, ¿qué es un condensador en forma general? Es un dispositivo eléctrico, ¿no es cierto? Donde el condensador generalmente almacena energía o campo eléctrico, ¿sí? Y el uso más común que se tiene del condensador es en forma de placas, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, bueno, voy a representar una placa y acá la otra placa. Bueno, pues de esa manera. Estas plaquitas obviamente están cargadas, ¿no? Esta está cargada, por ejemplo, con signo positivo. Vamos a indicar, ¿no es cierto? Esta está cargada con signo negativo, ¿sí? Además, obviamente, acá existe una conexión, ¿no? De este tipo. Estas son dos placas, ¿verdad? Ahora, por otro lado, les decía de que en esta placa, como puedes notar, existe una carga positiva. Y en esta carga existe una, más bien, en esta placa existe una carga negativa, ¿no es cierto? Ahora, otros aspectos importantes es de que, hablando del campo eléctrico, el campo eléctrico, en este caso, sale del positivo y va hacia el negativo, dijimos, ¿no? Estas son las líneas del campo eléctrico en un condensador, ¿no es cierto? Pero además, si tomamos en cuenta, esta es la placa A, bueno, esta es la placa, indicamos en este caso A, y esta es la placa B. Además,
En la placa A se produce un potencial eléctrico y en la placa B obviamente también se produce un potencial eléctrico. Ya hemos indicado de que, fíjense, el potencial eléctrico entre estos dos puntos, entre A y B, directamente podemos representar con potencial eléctrico entre los puntos A y B, precisamente. ¿Sí? Pero además, la distancia que existe entre estas plaquitas, ¿no? O el espesor, como ustedes quieran, distancia, diremos, directamente va a ser una distancia L. ¿Sí? Ahora, su capacidad se define, diremos, su capacidad, indicamos, se define. Estoy hablando de la capacidad de este condensador, ¿no? Se define con una letra, en este caso C, hablando de la capacidad, y directamente va a ser igual a la carga que se tiene en este condensador, dividido entre el potencial eléctrico. ¿No es cierto? Pero este potencial eléctrico entre los puntos precisamente A y B, o sea, entre las placas, ¿no? ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles son las unidades que se utilizan? Las unidades que se utilizan para representar la capacidad está definida. Directamente, a ver, si acá nuevamente coloco la capacidad, la carga está en unidades de Coulomb, ¿sí? Y el potencial eléctrico en este caso está en voltios. ¿No es cierto? Estamos hablando en voltios. Ahora, la relación de Coulomb sobre voltio, ¿no es cierto? Directamente es la unidad de faradio. ¿Sí? Entonces acá viene esta unidad de faradio con la cual se expresa generalmente la capacidad de un condensador. ¿De acuerdo? Ahora bien, por otro lado, la capacidad, diremos, la capacidad para un condensador, la capacidad, indicaremos, para un condensador tipo placa, tipo placa, indicamos se define. Decimos se define. O sea, esta formulita está dada, fíjense, la capacidad, les repito, para un condensador tipo placa, o tipo placas también, como participan dos placas, ¿verdad? Me refiero a estas placas. Va a estar dada por la constante de permitividad, ¿no? O sea, en este caso, la E sub 0, L es la distancia entre estas dos placas dividido entre el área. Esta es la fórmula que se utiliza, les repito, para calcular la capacidad de un condensador precisamente tipo placa. ¿No es cierto? Esta es la fórmula. A ver, para ir familiarizándonos con esta fórmula, veamos un ejemplo rápidamente. Para hallar la capacidad, a ver, el cual definimos de la siguiente manera. Decimos, en un condensador de placas paralelas, indicaremos, de placas paralelas, bueno, acá decimos de placas paralelas, digamos, ¿no? A ver, para que tengamos una idea mucho mejor, voy a dibujar estas plaquitas de la siguiente forma, haciendo notar también el área que se tiene de estas placas. A ver, entonces represento de la siguiente manera. A ver, algo así más o menos. De esta forma.
Bueno, algo así. Estoy dibujando un condensador tipo placa. ¿No es cierto? Este se ve, bueno, esto se ve por la parte de atrás, luego en forma segmentada, ¿no es cierto? Ahora, el área, fíjense que está en la fórmula. Directamente esta área, indicamos esta área A. Ahora, la L, que está acá en la formulita, ¿no es cierto? Es esta distancia, ¿no? Entre estas placas. Y la distancia, en este caso, L. ¿De acuerdo? Y esta de sub 0 es la constante de permitividad, el cual ya les indiqué su valor, ¿no es cierto?, cuando veíamos precisamente la ley de Coulomb, ¿no? Ahora, fíjense, ¿cómo realizamos este análisis? Pero antes, algunos datos que vamos a tomar en cuenta van a ser las siguientes. Y entre ellas, por ejemplo, vamos a considerar el área de estas placas. Vamos a asumir que sea, por ejemplo, de 400 centímetros cuadrados. ¿No es cierto? Por otro lado, también esta distancia L va a ser conocido, la distancia entre las dos plaquitas, ¿no? Asumimos que sea de 1 milímetro, ¿no? Generalmente estas distancias son pequeñitas, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, fíjense, calculando, diremos su capacidad. Calculando, indicamos su capacidad, ¿sí? Calculando, indicamos su capacidad. Y para calcular su capacidad, vamos a aplicar la formulita de que la capacidad de este condensador es igual, dijimos, a la constante de permitividad, en este caso L, dividido entre el área. Pero además acá recordamos de que esta E sub 0, ¿no es cierto?, es la constante de permitividad, les repito, el cual está dada con el valor de 8,85 por 10 elevado a la menos 12, ¿verdad? Coulomb al cuadrado sobre Newton por metro cuadrado. Ese es el valor de la constante de permitividad, les repito. Ahora, fíjense, tomando en cuenta esta área de esta placa, si estamos indicando que es 400 centímetros cuadrados, fácilmente tenemos la idea, ¿no es cierto? Si hablamos en este caso en forma cuadrada, ¿verdad? Entonces acá, por ejemplo, a ver, para tener una idea mucho mejor, fíjense, para que ustedes también vayan ubicándose, hacemos que sea en forma cuadrada, ¿sí? Se voy a ampliar estas líneas, solamente para que se tenga esta idea, algo así más o menos. ¿Listo? Y llevar acá, bueno, de esta manera. ¿No? Bueno, hasta acá te empieza, ¿no? Algo así. Ahora sí está correcto. Acá lo vemos por la parte de atrás, ¿no? ¿Sí? Ahora está correcto, ¿no? Hasta acá tenemos esta placa. A ver. No. Esta sí. Ahora sí. Ahora está correcto. ¿No? Acá tenemos dos plaquitas. ¿Verdad? Ahora, si hablamos de 400 centímetros cuadrados, entonces fácilmente nos damos cuenta de que si tiene una forma cuadrada estas placas, este lado va a medir 20 centímetros, este otro lado también va a medir 20 centímetros. Si multiplicamos 20 por 20, el resultado directamente es 400, ¿verdad? Ahora bien, decíamos, calculando su capacidad, aplicamos esta formulita, por tanto indicaremos, entonces la capacidad
Por tanto, digamos, pero antes, fíjense, para uniformar datos, A ver, pero esta área que tenemos como dato, 400 centímetros cuadrados, ¿no es cierto? ¿Qué tal si llevamos a metros cuadrados? Entonces, realizando un factor de conversión, sabemos que, pues, realiza un factor de conversión, existe equivalencia entre centímetro y metro, ¿verdad? ¿No es cierto? Donde en un metro existe, sabemos, 100 centímetros. Ahora, para eliminar completamente centímetro cuadrado, lo que hacemos es elevar tanto numerador y denominador al cuadrado, ¿verdad? Elevamos al cuadrado. ¿No es cierto? Va a ser la única forma de que se elimine centímetro cuadrado con el centímetro cuadrado. De esa manera vamos a tener el resultado en metro cuadrado, ¿sí? Entonces hacemos la operación de 400 dividido entre 100 elevado al cuadrado. Y ese valor da 0,04 metros cuadrados. Entonces también vayan calculando, jóvenes, ¿sí? Hagan esta operación, ¿no es cierto? De esa manera vamos a hallar, en este caso, área, ¿no es cierto? Por otro lado, también la distancia L. Esta distancia L que está en milímetros, lo podemos llevar a metro, ¿verdad? Donde realizando un factor de conversión, acá colocamos milímetro y acá colocamos metro. Y sabemos de que en un metro existe 1000 milímetros. De tal forma que también se va a simplificar milímetro con milímetro. Por lo tanto, esta distancia L, pero esta vez en metros, va a ser directamente 0,001 metro. ¿No? Tenemos entonces ese resultado. Pero por lo tanto, vamos a reemplazar directamente ya en la formulita. Decimos entonces, por tanto. ¿Sí? Entonces, estos datos que ya los tenemos, fíjense, el área en metro cuadrado, esta distancia L, también en metros, entonces ya podemos reemplazar en esta forma. Y de esa manera vamos a poder calcular su capacidad. Además de que esta es sub 0, fíjense, acá ya tenemos conocido su valor. ¿De acuerdo? Entonces realizamos el reemplazo correspondiente. Otra vez nos vamos quedando sin tiempo. 10 minutos, jóvenes, y volvemos.